Soy Miranda, tengo 27 años, y mi papá acaba de señalarme frente a un juez que, para colmo, resultó ser su amigo y dijo: esta muchacha solo sabe desperdiciar lo que no se merece. Estaba exigiendo hasta el último centavo de la fortuna que mi abuelo me dejó a mí, específicamente, en su testamento. El juez asintió, muy convencido, mientras el abogado de mi padre sonreía, seguro de que ya tenía la victoria en la bolsa. ¿Desde dónde estás viendo esto hoy? Déjame tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete si alguna vez te has sentido completamente traicionado por tu familia. No te vayas, porque lo que viene después no te lo vas a creer. Porque en el momento en que vi al juez asintiendo como si fuera el porrista personal de mi papá, supe perfectamente lo que estaba pasando. Verás, ya me imaginaba esta pequeña conspiración desde que vi aquellas fotos de ellos juntos durante la campaña de mi padre hace unos años. Políticos y sus cuates, de verdad creen que son tan listos, ¿no? Pero déjame contarte cómo llegamos a este enfrentamiento en el juzgado. Esta historia empezó hace 27 años, cuando yo tomé mi primer respiro y mi mamá, el último. El congresista Richard Hayes nunca quiso ser papá. Lo dejó clarísimo desde el primer día, cuando decidió que una recién nacida tenía la culpa de las complicaciones del parto. Sí, escuchaste bien, mi papá me culpó por la muerte de mi mamá. Todo un tipazo, ¿verdad? Mientras él se dedicaba a construir su carrera política y a señalar a una bebé indefensa, mis abuelos paternos entraron en escena. Patricia y William Hayes no solo fueron mi salvación, se convirtieron en todo mi mundo. Ellos me llevaron a casa desde el hospital, mientras mi padre desaparecía de regreso a Washington, probablemente aliviado de no tener que averiguar cómo criar a la hija que nunca quiso en primer lugar. Y la verdad, su pérdida fue mi ganancia. Mis abuelos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Creían que si me criaban con suficiente amor y paciencia, tal vez su hijo algún día querría formar parte de mi vida. Pobres, ingenuos, no podían imaginar que su propio hijo resultaría ser una decepción tan grande. Crecer en su casa fue como vivir en un cuento de hadas, salvo por el detalle de que el príncipe de esta historia no quería saber nada de la princesa. El abuelo William me leía cuentos antes de dormir, mientras la abuela Patricia me enseñaba a pintar con acuarelas. Llenaban cada cumpleaños, cada Navidad, cada festival escolar con tanto cariño, que casi se me olvidaba que faltaba a alguien más. Casi. Las mañanas de Navidad eran perfectas, hasta que veía a la abuela Patricia mirando su teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba. El abuelo William se aclaraba la garganta y me distraía con otro regalo, pero yo podía ver la tristeza en sus ojos, cada vez. La primera vez que pregunté por qué mi papá nunca me visitaba, tendría unos 5 años. El rostro de la abuela Patricia se desmoronó por un segundo antes de recomponerse. Está muy ocupado ayudando a la gente, cariño. Hace un trabajo importante. Incluso a los 5 años, pude oler la mentira. Aprendí a no preguntar más, porque cada vez que mencionaba a mi padre, las dos personas que más amaba en el mundo parecían romperse por dentro. Para cuando llegué a la secundaria, ya había dejado de esperarlo por completo. Reuniones de padres y maestros. El abuelo William siempre estaba ahí, tomando notas. En las obras escolares, la abuela Patricia se sentaba en primera fila con esa videocámara viejísima que se negaba a reemplazar. En los bailes de padre e hija, ella jamás permitía que me quedara fuera. El abuelo me tomaba de la mano y me hacía girar por la pista, mientras yo fingía no notar a las demás niñas bailando con sus verdaderos papás. Pero, ¿sabes qué? Éramos felices. De verdad. Genuinamente felices. Solo los tres contra el mundo. Y, sinceramente, no necesitábamos a un político que ni siquiera se acordaba de que tenía una hija. Aún así, en cada fecha importante, mis abuelos seguían llamándole. Yo veía al abuelo William marcar ese número con las manos temblorosas, con la esperanza de que, esta vez, fuera diferente. Spoiler alert, nunca lo fue. Pero esa esperanza terca que tenían, debió haber sido mi primera señal de hasta dónde sería capaz de llegar mi padre cuando el dinero entrara en juego. La ausencia de mi padre se volvió tan predecible que podría haberla puesto en el calendario. Navidad, un regalo carísimo entregado por su asistente, sin nota personal. Cumpleaños, una tarjeta genérica firmada por alguien que claramente no era él.
graduación, un silencio tan absoluto que parecía que había dejado de existir. Mientras tanto, el abuelo William estaba construyendo su propio imperio empresarial, y la abuela Patricia administraba el dinero familiar como la aristócrata sureña que siempre había sido. Pudieron haberme consentido hasta volverme una de esas niñas mimadas de programas de telerrealidad, pero no. En lugar de eso, me enseñaron valores que mi padre aparentemente jamás había aprendido. El dinero es una herramienta, Miranda, decía el abuelo mientras revisaba sus reportes de negocios en la mesa de la cocina. Debe servir a un propósito, no convertirse en el propósito. Palabras sabias de un hombre cuyo hijo, evidentemente, nunca aprendió esa lección. La abuela Patricia, a pesar de venir de una familia con dinero viejo, siempre se mantuvo con los pies en la tierra. Hacía voluntariado en el hospital infantil, daba clases en la escuela dominical, de alguna manera, siempre encontraba tiempo para ayudarme con la tarea. Incluso cuando tenía juntas de beneficencia, jamás faltaban a nada. Iban a todos mis partidos de fútbol, aunque yo pasara más tiempo en la banca que en el campo. A cada feria de ciencias, donde mi volcán de cartón parecía un triste montón de lodo comparado con los de los otros niños. A cada recital de piano, donde destrozaba a Chopin con el entusiasmo de un elefante sin oído musical. Mientras tanto, la carrera política de mi padre seguía en ascenso. El congresista Hayes, defensor de los valores familiares y la responsabilidad fiscal. La ironía era tan gruesa que podrías cortarla con una motosierra. A veces lo veía en la televisión, dando discursos apasionados sobre la importancia de apoyar a nuestros hijos y construir bases familiares sólidas. Y yo pensaba, sí, cuéntame más sobre el apoyo familiar, papá. Te escucho con mucha atención. Cuando cumplí 16 años, algo dentro de mí se rompió. Tal vez fue la rebeldía adolescente, o tal vez simplemente me cansé de fingir que su ausencia no dolía. Empecé a hacer las preguntas que mis abuelos habían estado esquivando durante años. ¿Por qué nunca me llama?, exigí una noche, después de verlo en CNN hablando sobre la reforma educativa. Habla del futuro de los niños en televisión nacional, pero ni siquiera se acuerda de que su propia hija tiene uno. El abuelo William bajó el periódico lentamente. Tu padre sigue lidiando con sentimientos complicados por la muerte de tu madre, cariño. El duelo afecta a las personas de distintas maneras. Durante 16 años, le respondí con firmeza. Eso no es duelo, abuelo. Eso fue una decisión. Una bastante pésima, dije con rabia contenida. Los ojos de la abuela Patricia se llenaron de lágrimas, pero no discutió. Después de 16 años inventando excusas para justificar el comportamiento de su hijo, incluso ellos ya se estaban quedando sin explicaciones creíbles. La preparatoria trajo consigo todo el estrés de las universidades, y mis abuelos se entregaron por completo. Tutores para los exámenes de admisión, visitas a campus, cuotas de solicitud, apoyaban cada sueño que yo mencionaba. Cuando me aceptaron en la Universidad de Duke con una beca parcial, organizaron una cena de celebración que podría haber alimentado a un pequeño país. La respuesta de mi padre, una tarjeta de felicitación con un texto mecanografiado y las iniciales de su asistente al final. Ni siquiera se tomó la molestia de firmarla él mismo. Fue en ese momento cuando oficialmente dejé de preocuparme por si reconocía o no mi existencia. Quiero decir, ¿para qué buscar la aprobación de alguien que te trata como un estorbo que nunca quiso? Durante la universidad, regresaba a casa en vacaciones y veía a mis abuelos un poquito más viejos, un poquito más frágiles. Me preguntaban por mis clases, mis amigos, mis planes, con un interés genuino, porque realmente les importaba la persona en la que me estaba convirtiendo. A los 21 años, jamás había tenido una conversación real con mi padre biológico. 21 años de cumpleaños, fiestas y logros que él se perdió por decisión propia. Me gradué summa cum laude con una licenciatura en negocios. El abuelo William lloró durante mi discurso como mejor estudiante, y la abuela Patricia tomó aproximadamente 300 fotos. El asiento reservado para mi padre permaneció vacío, como siempre. Esa noche, durante la cena, el abuelo William levantó su copa de champaña. Por Miranda, que demuestra todos los días que las mejores familias se construyen con amor, no con la sangre. Mirando atrás, debí darme cuenta de que ya estaba planeando algo grande, algo que finalmente obligaría a su hijo a mostrar su verdadera cara.
Pero en ese momento, pensé que solo era otro brindis del hombre que había sido más padre para mí que el propio. Mi graduación universitaria se suponía que marcaría el inicio de mi vida adulta independiente. Regresé a casa temporalmente mientras buscaba trabajo y, sinceramente, estaba feliz de volver con mis abuelos. Pero la casa se sentía diferente. Más silenciosa, de una manera que no tenía nada que ver con mi ausencia. La abuela Patricia ya no era la misma. Se movía más despacio por las mañanas y le temblaban un poco las manos cuando servía el café. Se cansaba en nuestros paseos de fin de semana y necesitaba sentarse cada vez con más frecuencia. Al principio lo atribuía a la edad. Ya estaba en sus 70, después de todo. Pero algo dentro de mí no se quedaba tranquilo, una voz que me decía, esto no es solo envejecimiento. Quizá deberíamos programar una cita con el Dr. Morrison, le sugerí un martes por la mañana, cuando se despertó hasta las 10, algo totalmente fuera de su rutina habitual de las 6. Ay, cariño, estoy bien, dijo, agitándome la mano con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Solo estoy cansada por todo el trabajo de jardinería de ayer. Excepto que no la había visto tocar el jardín en semanas. Los cambios empezaron a acumularse poco a poco. Citas médicas olvidadas, algo que nunca le pasaba. Preguntas repetidas en la misma conversación. Momentos de confusión que trataba de disimular detrás de su carácter alegre. Pero yo alcanzaba a ver la preocupación asomándose en su mirada. El abuelo William también lo notó. Podía notarlo por la forma en que el abuelo William se mantenía siempre cerca de ella, protegiéndola, terminando sus frases cuando le costaba encontrar las palabras. Guiando suavemente las conversaciones cuando se notaba perdida. Para Navidad, ya no podíamos fingir más. La mujer que había organizado cada reunión familiar durante décadas ya no recordaba ni qué día era. Empezaba a cocinar el desayuno y lo olvidaba hasta que la alarma de humo le recordaba que algo se estaba quemando. Una vez la encontré en la lavandería, sosteniendo una de mis camisas y mirándola como si nunca la hubiera visto antes. No recuerdo qué estaba haciendo, me dijo entre lágrimas. Miranda, tengo miedo. Ahí supimos que necesitábamos ayuda. El diagnóstico llegó un martes lluvioso de enero, Alzheimer de aparición temprana. El Dr. Morrison nos dio la noticia con la mayor delicadeza posible, pero no existe una forma suave de decirle a una familia que su ancla poco a poco está desapareciendo. El abuelo William envejeció 10 años en ese consultorio. Vi a ese hombre fuerte, el que había construido empresas y me había criado con tanto amor, desmoronarse por completo. Le temblaban las manos mientras preguntaba por tratamientos, por el pronóstico, por cuánto tiempo nos quedaba. De 2 a 5 años, normalmente respondió el Dr. Morrison en voz baja. Pero cada caso es diferente. Lo más importante ahora es crear un ambiente seguro y lleno de amor, y hacerla sentir lo más cómoda posible. Renuncié a mi nuevo trabajo al día siguiente. Miranda, no puedes poner tu vida en pausa por mí, protestó la abuela Patricia en uno de sus momentos de lucidez. Tienes tanto por delante. Mi vida está aquí, le respondí con firmeza. Tú me criaste cuando nadie más lo hizo. Ahora me toca a mí cuidar de ti. Y lo decía completamente en serio. Esas 2 personas me habían dado todo lo que realmente importaba: amor, estabilidad, valores, propósito. Lo mínimo que podía hacer era darles mi tiempo cuando más lo necesitaban. Durante los siguientes 2 años, me convertí en su cuidadora de tiempo completo. Algunos días eran buenos, recordaba mi nombre, y pasábamos horas viendo álbumes de fotos, riéndonos de mis años de adolescencia torpe. Otros días eran devastadores. Me miraba como si fuera una extraña y preguntaba cuándo vendría su hija a visitarla. Pero lo peor no fue verla apagarse, aunque eso fue una tortura. Lo más duro fue ver al abuelo William intentar, una y otra vez, comunicarse con su hijo durante esos 2 años, rogándole que visitara a su madre moribunda. Ella habla de ti, le decía por teléfono, con la voz quebrada. Por favor, Richard, ven a verla solo una vez. Te pregunta por ti todos los días. La respuesta siempre era la misma: estoy muy ocupado. Hay votaciones importantes. Tal vez el próximo mes. Y ese próximo mes nunca llegaba. Ver al abuelo rogarle a su propio hijo por un poco de humanidad fue casi peor que ver a la abuela desvanecerse.
¿Alguna vez has tenido que enfrentar el diagnóstico devastador de alguien cercano a ti? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. La abuela Patricia murió un jueves lluvioso de septiembre, sosteniendo mi mano mientras el abuelo William le susurraba cuánto la amaba. Sus últimas palabras coherentes fueron para preguntar por Richard, preguntando por qué su hijo no había ido a verla. Mi padre no asistió al funeral. Déjame repetir eso para quienes no lo escucharon bien. El congresista Richard Hayes, el hombre que daba discursos sobre los valores familiares cada vez que tenía oportunidad, no se dignó a asistir al funeral de su propia madre. Llamó 3 días después, no para ofrecer condolencias ni para preguntar cómo estaba su padre, sino para preguntar por la casa del lago que había pertenecido a la familia de mi abuela por 4 generaciones. Ni siquiera la han enterrado aún, alcancé a escuchar que decía el abuelo William al teléfono, con una furia temblorosa que jamás le había oído antes. Tu madre está muerta, Richard. Muerta. Y me estás llamando para hablar de propiedades. La voz del abuelo William tronó con una furia que nunca le había escuchado antes. Yo estaba afuera de su estudio, escuchando cómo, por fin, mi abuelo le decía a su hijo exactamente lo que pensaba de sus 30 años de egoísmo y abandono. La conversación subió de tono rápidamente. El abuelo usó palabras que jamás pensé que formarían parte de su vocabulario. ¿Quieres saber sobre herencias?, gritó el abuelo William. Pues aquí tienes lo que vas a heredar de mí, nada. No fuiste capaz de visitar a tu madre moribunda, así que no mereces ni una maldita cosa que haya venido de su familia. Por lo que alcancé a entender, mi padre trató de defenderse, mencionando sus supuestos derechos legales sobre las propiedades familiares. Fue entonces cuando el abuelo realmente perdió el control. Derechos legales, rugió. Renunciaste a todos tus derechos cuando abandonaste a esta familia. No te atrevas a hablarme de lo que mereces. La llamada terminó con el abuelo William azotando el teléfono contra la mesa con tanta fuerza que me sorprendió que no se rompiera. Por primera vez en mi vida, lo escuché decir todas las groserías del idioma inglés, 2 veces. Ese maldito, egoísta, desagradecido pedazo de, empezó a decir, pero se detuvo al verme parada en la puerta. Su rostro cambió de inmediato, la furia dio paso al cansancio y a la tristeza. Perdóname, cariño. No debiste escuchar eso. No te disculpes, le respondí con firmeza. Se merecía cada palabra, y probablemente unas cuantas más. Esa llamada cambió algo profundo en mi abuelo. El hombre que había pasado décadas esperando que su hijo recapacitara por fin aceptó que Richard Hayes era exactamente quien había elegido ser, alguien que anteponía su carrera política a todo y a todos. Después del funeral, la casa se sintió como un museo de recuerdos. El abuelo William se movía por los cuartos como un fantasma, acariciando la silla favorita de la abuela Patricia, enderezando cuadros que ya estaban perfectamente rectos, sentándose en la mesa de la cocina donde ella solía tomar su café. A veces lo encontraba ahí al amanecer, mirando la silla vacía con lágrimas corriéndole por el rostro. Ese hombre, que había sido mi roca toda la vida, estaba completamente destrozado. Y supe que me tocaba a mí mantenernos en pie. Ella siempre decía que tú eras lo mejor que salió de Richard, me dijo una noche, mientras revisábamos las joyas de la abuela. Tenía razón. Eres todo lo que ella soñó que llegarías a ser. Poco a poco, empezamos a crear nuevas rutinas para llenar el silencio. Me mudé al cuarto de invitados más cercano al suyo, por si necesitaba algo durante la noche. Comenzamos a salir a caminar por las tardes alrededor de la propiedad, hablando de negocios, de recuerdos, de todo, menos de cuánto le extrañábamos. Lo inscribí en un grupo de apoyo para personas en duelo en el centro comunitario, y luego me apunté en uno yo también, en secreto. Los dos estábamos ahogándonos, pero al menos lo hacíamos juntos. El abuelo William siempre había sido brillante para los negocios, pero el duelo lo afectó de una manera que no esperaba. Algunos días estaba completamente lúcido, atendiendo llamadas y leyendo reportes financieros. Otros, en cambio, parecía perdido y vulnerable, repitiendo las mismas preguntas una y otra vez. Sus socios empezaron a buscarme a mí para obtener respuestas. Sus abogados comenzaron a incluirme en reuniones importantes. Su asesor financiero, poco a poco, dejó de consultarlo a él para consultarme a mí, cuando el abuelo perdió interés en los detalles que antes manejaba con obsesión.
Eres una natural para esto, me dijo el abogado de la familia, el señor Peterson, después de una reunión particularmente complicada. Tu abuelo te entrenó bien. Tal vez tenía razón. O tal vez, sin darme cuenta, había aprendido más de todas aquellas tardes de mi infancia viendo al abuelo trabajar de lo que yo misma imaginaba. De una forma u otra, al parecer siempre había sido buena para manejar las cosas cuando se trataba de proteger a la gente que amaba. Y era una suerte, porque estaba a punto de necesitar cada habilidad que había aprendido. Los 3 años después de la muerte de la abuela Patricia se convirtieron en los más importantes de mi vida. No solo porque estaba cuidando al hombre que me había criado, sino porque estaba descubriendo de que era realmente capaz cuando las personas que amaba estaban en peligro. El abuelo William nunca perdió por completo la esperanza de que su hijo recapacitara. A veces lo mencionaba, preguntándose si el dolor de la pérdida podría, eventualmente, hacer que se reconciliaran. Yo aprendí a no discutirle, pero en el fondo sabía la verdad. Alguien que fue capaz de ignorar a su madre moribunda no iba a desarrollar de pronto una conciencia. Durante esos 3 años, la carrera política de mi padre siguió creciendo. Había sido reelegido 2 veces, se hablaba de él como posible candidato al Senado. Y aparecía seguido en programas de televisión hablando, y no es broma, sobre la importancia de la unidad familiar y la responsabilidad moral. El mismo hombre que no había hablado con su padre en duelo en 3 años se dedicaba públicamente a promover los lazos familiares fuertes. La ironía era tan perfecta que ni un guionista la habría escrito mejor. ¿Crees que algún día entenderá lo que ha perdido?, me preguntó el abuelo una tarde, mientras veíamos el atardecer desde el porche trasero. Creo que es exactamente quien quiere ser, le respondí con sinceridad. Alguien que no tiene que preocuparse por los sentimientos de los demás cuando se interponen en sus ambiciones. El abuelo William asintió lentamente. Entonces ha perdido más de lo que jamás llegará a comprender, dijo con calma. No me di cuenta hasta mucho después de que, en ese momento, él ya estaba planeando la manera de asegurarse de que el egoísmo de mi padre no pudiera lastimarme como los había lastimado a ellos. Las señales fueron sutiles al principio, reuniones con el señor Peterson a las que no me invitaban, llamadas telefónicas que terminaban en cuanto yo entraba al cuarto, documentos que revisaba solo. Cuando ya se había acostumbrado a pedirme mi opinión para todo. Cuando le preguntaba al respecto, solo sonreía y decía que estaba actualizando unos papeles viejos. Nada urgente. Yo confiaba plenamente en él, y quizá por eso nunca sospeché que estaba organizando lo que se convertiría en la mayor sorpresa de mi vida. La salud del abuelo William comenzó a deteriorarse poco a poco durante ese último año, aunque su mente seguía tan aguda como siempre cuando se trataba de negocios o asuntos familiares. Aún se levantaba a las 6 de la mañana, leía varios periódicos de principio a fin y recordaba detalles de inversiones que sorprendían incluso a sus asesores. Pero yo notaba los pequeños cambios. Se cansaba más durante nuestras caminatas vespertinas. Empezó a necesitar siestas por la tarde, algo impensable en el hombre enérgico que me había criado. Su apetito disminuyó, a veces solo empujaba la comida en el plato, incluso cuando yo le preparaba los platillos favoritos de la abuela Patricia usando sus viejas tarjetas de recetas. ¿Te sientes bien?, le preguntaba cuando lo veía quedarse mirando por la ventana en lugar de comer. Solo estoy pensando en tu abuela, me decía con una sonrisa triste. Hay días en los que le extraño tanto que se siente como un dolor físico. El doctor Morrison dijo que su corazón simplemente se estaba desgastando. No por una enfermedad, sino por una vida entera de trabajo duro y por el estrés de haber perdido a su compañera de vida, me explicó con tono compasivo. Está viviendo su duelo a su manera. A veces el corazón no sabe distinguir entre el dolor emocional y el esfuerzo físico. Lo entendí perfectamente. Algunas noches lo escuchaba hablarle a la foto de la abuela Patricia que tenía en su buró, contándole cómo había estado su día o pidiéndole consejo sobre alguna decisión de negocios. Habría sido desgarrador si no fuera también tan dulcemente tierno. Durante el que resultó ser su último año, nos volvimos aún más cercanos. Comenzó a compartir historias sobre su infancia, sus primeros intentos en los negocios, los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. Sentía que me estaba transmitiendo todo lo que quería que supiera sobre la vida y la fortaleza. Lo más importante que puedo enseñarte, me dijo una tarde, mientras estábamos sentados en su estudio, es que la lealtad debe ganarse, no heredarse.
Tu padre cree que ser familia le da derecho automático al perdón y al apoyo. Pero así no funcionan las relaciones verdaderas. Me estaba preparando para algo, aunque en ese momento no entendía qué era. Durante esos meses, los abogados comenzaron a visitarlo con más frecuencia. El señor Peterson llegaba con carpetas gruesas bajo el brazo y ambos se encerraban en el estudio por horas. Cuando le preguntaba de qué se trataba, el abuelo William solo decía que estaba poniendo sus asuntos en orden para facilitarme las cosas después. Debí insistir en saber más, pero sinceramente, no quería pensar en un futuro sin él. Era mi último lazo con la infancia, con todo lo estable y amoroso que había en mi mundo. Pero él ya estaba planeando algo que lo cambiaría todo. El final llegó de manera repentina, un martes por la mañana de marzo. Encontré al abuelo William en su sillón de cuero favorito, en el estudio, aún con sus lentes puestos y los reportes financieros del día en la mano. Parecía en paz, como si simplemente se hubiera quedado dormido revisando sus inversiones. El paramédico dijo que su corazón simplemente se había detenido, probablemente antes del amanecer. Sin dolor, sin lucha, solo el silencioso final de una vida bien vivida. Llamé al señor Peterson antes que a nadie, aunque no podía explicar exactamente por qué. Tal vez porque el abuelo siempre enfrentaba los momentos difíciles llamando primero a su abogado. O quizá porque, en el fondo, ya presentía que su muerte traería complicaciones para las que no estaba preparada. Voy para allá de inmediato, dijo el señor Peterson sin dudar. No llames a nadie más hasta que yo llegue, Miranda. Es muy importante. En menos de una hora, ya estaba sentado frente a mí, en el mismo estudio donde el abuelo había pasado sus últimos momentos. Sostenía un sobregrueso con mi nombre escrito con la inconfundible letra de mi abuelo. Tu abuelo era un hombre muy meticuloso, comenzó el señor Peterson con cautela. Previó varios escenarios posibles para después de su muerte y quiso asegurarse de que estuvieras protegida. ¿Protegida de qué?, me pregunté. Pero estaba a punto de descubrirlo. La lectura del testamento se programó para el viernes siguiente, dándome exactamente una semana para asimilar lo que el señor Peterson había advertido, que se trataba de una situación fuera de lo común. Pasé esos días organizando el funeral mientras trataba de entender las advertencias en clave del abogado sobre posibles complicaciones. El servicio del abuelo William fue hermoso y devastador a la vez. La iglesia estaba llena de colegas, líderes comunitarios y amigos de la familia que lo habían visto vivir con integridad durante 8 décadas. Yo di el discurso fúnebre, hablando del hombre que me enseñó todo lo que realmente importa en la vida, el amor, la lealtad y el valor de mantener la palabra. Mi padre tampoco asistió a este funeral. No llamó, no envió flores, no hizo el más mínimo gesto que mostrara que su padre había muerto. 3 días después de perder al último padre que le quedaba, el congresista Richard Hayes permanecía completamente en silencio. Algunas cosas simplemente nunca cambian, ¿verdad? La lectura del testamento se llevó a cabo en la oficina del señor Peterson, en el centro. Todo estaba decorado con paneles de madera oscura y sillas de cuero que imponían respeto. Llegué temprano, en parte por los nervios y en parte porque la puntualidad era uno de los muchos valores que el abuelo me había inculcado. Café, me ofreció el señor Peterson, señalando un elegante servicio dispuesto en una mesa lateral. Esto podría tardar un poco. Estaba agregando crema a mi taza cuando la puerta de la oficina se abrió, y mi padre entró. Hacía meses que no lo veía en persona, probablemente desde algún evento político en el que apenas me había saludado con un leve asentimiento, como si fuera una conocida lejana. Pero hoy, curiosamente, parecía muy interesado. Qué gracioso como el dinero suele despertar el repentino deseo de reconectar con la familia. Miranda dijo con su sonrisa ensayada de político, como si fuéramos viejos amigos reuniéndonos para almorzar. Lamento lo de William. Debe ser muy difícil para ti. El uso casual del nombre de su propio padre, como si hubieran sido iguales y no un padre e hijo distanciados, me revolvió el estómago. Aún así, logré hacer un gesto educado y volví mi atención al café. El abogado de mi padre llegó poco después, un hombre de rostro afilado y traje carísimo que se presentó como James Morrison. Saludó a mi padre como a un viejo colega, lo cual, sin duda, eran. ¿Comenzamos?, preguntó el señor Peterson cuando todos estuvimos sentados alrededor de la mesa de juntas.
La primera parte del testamento fue bastante directa: donaciones a las organizaciones benéficas que el abuelo había apoyado durante años, generosos legados a empleados de toda la vida, un fondo universitario para los hijos del jardinero. Y luego llegó la parte que lo cambió todo. A mi hijo, Richard Hayes, leyó el señor Peterson con su voz pausada y profesional, le dejo mi completa decepción por el hombre en el que decidió convertirse. Y mi sincera esperanza de que algún día comprenda lo que perdió al abandonar a su familia. Se podía escuchar caer un alfiler en la sala. El rostro de mi padre pasó por varios tonos interesantes, primero rojo, luego blanco, y finalmente un preocupante tono púrpura. Su abogado intentó intervenir, pero el señor Peterson levantó una mano para detenerlo. A mi querida nieta, Miranda Hayes, quien ha demostrado más amor, lealtad e integridad en 27 años de vida de lo que su padre ha mostrado en toda la suya, le dejo la totalidad de mi patrimonio. Todas las propiedades, inversiones, empresas y bienes personales pasarán a nombre de Miranda de manera inmediata tras mi fallecimiento. El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar toda la sala. Pero si ese silencio después de leer el testamento me pareció incómodo, lo que vino después fue una auténtica erupción volcánica. El abogado de mi padre se levantó antes de que el señor Peterson siquiera terminara de leer, lanzando objeciones legales como un sistema de riego descompuesto. Este testamento es claramente producto de una influencia indebida y de una capacidad mental reducida, declaró con toda la indignación que el dinero puede comprar. Presentaremos una impugnación de inmediato. Pero el señor Peterson solo sonrió, como si hubiera estado esperando exactamente esa reacción. Tu abuelo anticipó esta respuesta, Miranda dijo con calma. Por eso pasó el último año documentando meticulosamente su competencia mental y las razones detrás de sus decisiones. Abrió otro sobre y sacó expedientes médicos, evaluaciones psicológicas y lo que parecía ser una carta escrita a mano, fechada apenas 2 semanas antes de la muerte del abuelo William. También me pidió que te entregara esto, añadió el señor Peterson. Dijo que la leyeras después de que tu padre escuchara el testamento. Mis manos temblaban un poco mientras desplegaba el papel y reconocía la caligrafía firme y elegante del abuelo William. Mi queridísima Miranda. Si estás leyendo esto, significa que Richard acaba de aprender que las acciones tienen consecuencias. Eres mi heredera porque te lo ganaste con amor, lealtad y carácter. Él no lo es porque eligió la política sobre la familia, la ambición sobre el amor y el egoísmo sobre la responsabilidad. Lo que ocurra a partir de ahora te mostrará exactamente quién es realmente. Confía en el señor Peterson. Confía en ti misma. Y recuerda que la mejor venganza es vivir bien. Con todo mi amor. Abuelo William. Levanté la vista y vi a mi padre mirándome con una expresión que jamás le había visto antes. No era dolor, ni arrepentimiento, ni siquiera vergüenza. Era pura furia calculadora. En ese instante supe que aquello apenas era el comienzo de una guerra. Mi padre no perdió el tiempo fingiendo sutilezas. En menos de 48 horas después de la lectura del testamento, toda su maquinaria política estaba enfocada directamente en destruir mi reputación y forzarme a rendirme. Todo comenzó con llamadas de reporteros que hacían preguntas con doble intención sobre mi relación con mi abuelo. Luego aparecieron artículos cuidadosamente filtrados en los periódicos locales, hablando de disputas familiares y batallas por la herencia, pintándome como una cazafortunas manipuladora que había aislado a un anciano vulnerable. La campaña mediática era tan sofisticada y bien organizada que no podía venir de un familiar resentido. Esto era investigación política, pero dirigida contra su propia hija. Está tratando de controlar la narrativa, me explicó el señor Peterson durante una reunión de emergencia en su oficina. Es una estrategia política clásica, moldear la opinión pública antes de que el caso llegue a los tribunales. Las demandas legales llegaron después. Oleada tras oleada de recursos cuestionando cada aspecto de mi relación con mis abuelos. Querían mis historiales médicos, mis calificaciones universitarias, mi trayectoria laboral, básicamente, cualquier cosa que pudieran usar para retratarme como una persona inestable o desesperada por dinero. Pero hay algo que pasa cuando creces rodeada de gente de negocios: aprendes a llevar buenos registros. Yo tenía documentación de todo, desde mis becas académicas hasta mis ofertas de trabajo, e incluso la carta donde explicaba mi decisión de dejar mi empleo para cuidar a la abuela Patricia.
Mi vida era un libro abierto, y cada página contaba la historia de alguien que jamás había pedido ni necesitado nada de nadie. La presión mediática subió de nivel cuando los reporteros empezaron a acampar afuera de mi casa, empujándome micrófonos en la cara cada vez que salía. Preguntaban si me sentía culpable por quitarle a un hijo su legítima herencia, o si pensaba que había manipulado a un viudo en duelo, un viudo con el que, por cierto, no había hablado en 3 años. La desfachatez era, en cierto modo, impresionante. Pero mi padre cometió un error grave. Supuso que yo seguía siendo esa niña que moría por tener su aprobación, la que se sentía herida por su rechazo y haría cualquier cosa por evitar un conflicto público con el poderoso congresista Hayes. Lo que no entendía era que ahora estaba lidiando con la mujer que sus propios padres habían criado, una que sabía que hay batallas que vale la pena pelear, sin importar quién esté del otro lado. Y estaba a punto de recordarle de quién había heredado esta terquedad. 3 semanas antes de la fecha del juicio, mi padre hizo su jugada maestra. Y debo admitirlo, fue brillante por su sencillez. Si no podía ganar el caso por méritos legales, se aseguraría de controlar a quien tomara la decisión. Estaba leyendo el periódico de la mañana cuando lo vi. Una foto de un evento político donde aparecía el congresista Hayes riéndose con varios personajes importantes del estado, entre ellos el juez Martin Crawford, quien casualmente presidía los casos testamentarios en nuestro condado. El pie de foto decía: viejos amigos desde la Facultad de Derecho, aún se hacen tiempo para verse a pesar de sus apretadas agendas. Me quedé mirando la foto un largo rato, sintiendo el estómago hundirse. El juez Crawford sería quien llevaría nuestro caso, el mismo juez Crawford que, al parecer, era tan buen amigo de mi padre que posaban juntos en eventos políticos. Por supuesto. Porque nada en esta situación podía ser justo o sencillo. Lo curioso es que ya había visto fotos de ellos juntos antes, durante las campañas de mi padre. Imágenes en los periódicos, menciones en redes sociales, el típico saludo político entre amigos influyentes que se da en un estado pequeño donde todos se conocen. En su momento no le di importancia. Solo otro político más codeándose con otro funcionario local. Pero ahora, con nuestro caso asignado al juzgado del juez Crawford, esas fotos amistosas adquirían un significado mucho más siniestro. Llamé de inmediato al señor Peterson. Esto es sumamente irregular, dijo después de que le mandé por fax el recorte del periódico. Un juez debería recusarse si tiene una relación personal con una de las partes. Así que presentaremos una moción para pedir que se aparte del caso. Podemos intentarlo, dijo el señor Peterson, pero no es tan sencillo. Tendríamos que probar que existe un conflicto de interés real, no solo que se conocen en el ámbito profesional. Y si presentamos una impugnación, el equipo de tu padre argumentará que estamos tratando de forum shopping, es decir, buscando cambiar de juez solo porque no nos gusta el que nos asignaron. Así que, en pocas palabras, el sistema estaba manipulado, y mi padre sabía perfectamente cómo mover los hilos. Pero yo había aprendido algunas cosas sobre los sistemas gracias a ver al abuelo William manejar acuerdos empresariales durante 27 años. Todo sistema tiene puntos débiles, y toda persona poderosa tiene algo que no quiere que salga a la luz. La presión legal seguía aumentando conforme se acercaba la fecha del juicio. El equipo de mi padre presentaba moción tras moción exigiendo acceso a cada detalle de mi vida, buscando cualquier cosa que pudiera sostener su teoría de influencia indebida. Querían pruebas de que había aislado a mi abuelo de su amoroso hijo. Evidencia de que había manipulado a un anciano confundido por dinero. Documentación sobre mi supuesto estado mental inestable que me hacía no apta para heredar nada. Pero lo que encontraron fue justo lo contrario, un rastro de documentos que mostraba a una mujer que nunca pidió nada, que nunca necesitó ayuda. Y que incluso había rechazado oportunidades lucrativas para cuidar a los miembros de su familia que la necesitaban. La cacería se les salió de control de forma espectacular, pero eso no los detuvo. Solo buscaron nuevos ángulos para atacar. 2 semanas antes de la audiencia, la campaña de presión tomó un giro mucho más personal. Alguien, y claro, fue una pura coincidencia, filtró mi dirección a todos los medios del estado. De pronto tenía equipos de televisión acampando en mi jardín las 24 horas del día. Empezaron a aparecer publicaciones anónimas en redes sociales, cuestionando mi estabilidad mental y sugiriendo que había abusado económicamente de mi abuelo.
Blogs enteros se preguntaban si realmente estaba capacitada para manejar la herencia que supuestamente estaba intentando robar. Era una campaña de difamación perfectamente coordinada, diseñada para hacerme ver como el tipo de persona que manipularía a un anciano vulnerable. La estrategia era sofisticada, despiadada y, por desgracia, completamente típica del hombre que había pasado toda su carrera poniendo la política por encima de su propia familia. Pero mientras mi padre se concentraba en destruir mi reputación, yo estaba preparando algo que pondría fin a toda esa farsa de una vez por todas. Verás, había estado pensando mucho en esas fotos de él con el juez Crawford. No solo las recientes, sino todas las que había visto a lo largo de los años, eventos de campaña, cenas benéficas, reuniones sociales donde posaban juntos como viejos amigos. Y las había estado documentando. Cada una. Porque si mi padre quería jugar con el sistema judicial, yo iba a recordarle a él y a todos los demás cuáles eran las reglas del juego. La semana anterior al juicio pasé cada minuto libre revisando periódicos antiguos, páginas de campaña y publicaciones en redes sociales. Lo que encontré fue exactamente lo que esperaba. Años de evidencia fotográfica mostrando a mi padre y al juez Crawford juntos en todo tipo de eventos políticos y sociales. No solo encuentros profesionales al paso, sino esas fotos amistosas, relajadas, donde se nota la confianza y la complicidad. Recaudaciones de fondos donde se reían juntos. Eventos de caridad con los brazos sobre los hombros. Incluso algunas reuniones familiares donde sus esposas aparecían en las mismas imágenes. No eran simples conocidos profesionales que coincidían de vez en cuando en actos oficiales. Eran amigos. Amigos lo bastante cercanos como para mantener una relación constante a lo largo de varias campañas electorales y temporadas sociales. El tipo de amistad que debería haber llevado al juez Crawford a inhibirse en cuanto el caso cayó en su escritorio. Hice copias de todo lo que pude encontrar y lo organicé cronológicamente. El patrón era claro. No se trataba de una alianza política reciente ni de una relación laboral casual. Llevaban años siendo cercanos, probablemente desde aquellos días en la Facultad de Derecho que mencionaba el pie de foto en el periódico. El señor Peterson revisó mi recopilación con interés, pero me advirtió que no me confiara demasiado. Estas fotos prueban que son amigos, dijo. Pero aún tendríamos que demostrar que esa amistad representa un conflicto de interés real. El juez podría argumentar que es capaz de ser imparcial a pesar de su relación personal. Incluso cuando uno de esos amigos le está pidiendo que le quite dinero a alguien y se lo dé al otro, pregunté. Exactamente. Pero los jueces tienen mucha discreción en estos casos, y Crawford podría decir que simplemente está aplicando la ley, sin dejarse llevar por sus sentimientos. En otras palabras, el juez Crawford podía fallar en mi contra, afirmar que solo estaba interpretando el testamento de forma objetiva y nadie podría probar lo contrario, a menos, claro, que fuera tan torpe como para mostrar su favoritismo abiertamente en el tribunal. La noche antes de la audiencia me senté en el estudio del abuelo William, repasando todo lo que habíamos preparado, los registros médicos que demostraban su lucidez mental hasta el final. Los testimonios de doctores y socios de negocios que habían tratado con él regularmente, y la documentación que mostraba la precisión con la que planeó su patrimonio. Pero mi verdadera arma no era nada de eso. Era una simple carpeta manila que contenía 2 docenas de fotografías tomadas a lo largo de 15 años, mostrando al juez Crawford y a mi padre juntos en todo tipo de eventos. Desde mítines políticos hasta lo que parecían cenas privadas. Imágenes que contaban la historia de una amistad tan cercana que el juez jamás debió haber aceptado llevar nuestro caso. También tenía otra cosa, un conocimiento bastante sólido de la personalidad de mi padre después de 27 años de observarlo. Era arrogante, acostumbrado a salirse con la suya, y no precisamente hábil para ocultar sus emociones cuando las cosas no salían como él quería. Si el juez Crawford empezaba a mostrar el tipo de favoritismo descarado que yo esperaba, mi padre seguramente se pondría lo suficientemente confiado como para decir algo que revelara lo amañado que estaba todo el proceso. Solo tenía que esperar el momento justo, y recordarle a todos en esa sala cuáles eran las reglas del juego. La mañana del juicio me vestí con cuidado, un traje azul marino que proyectaba competencia y respeto. Quería verme como alguien digna de ser tomada en serio, no como una joven emocional lanzando acusaciones descabelladas. También aseguré de tener las fotografías organizadas y listas. Si las cosas salían como sospechaba,
iba a necesitarlas. El juzgado estaba a reventar cuando llegué. La noticia sobre la disputa por la herencia dentro de una familia política había corrido como pólvora, y los reporteros abarrotaban el pasillo esperando algún escándalo. Pasé junto a ellos sin decir una palabra, caminando con la misma seguridad que el abuelo William me había enseñado. La sala del juez Crawford estaba tan llena que apenas había espacio para mantenerse de pie. Mi padre estaba sentado en la mesa del demandante, luciendo cada centímetro del político distinguido que, según él, había sido traicionado por su hija desagradecida. Hasta llevaba su inseparable prendedor con la bandera estadounidense, porque al parecer la sutileza nunca había sido su fuerte. Cuando me vio, intentó lo que supongo debía parecer una sonrisa paternal. En realidad, se veía más como un tiburón mostrando los dientes. El juez Crawford entró con su habitual aire de autoridad, tomando su lugar detrás del estrado con la seguridad de alguien que creía tener todo bajo control. No tenía idea de lo que estaba por venir. La audiencia comenzó justo como lo había previsto. El abogado de mi padre presentó una obra maestra de teatro legal, cuidadosamente diseñada para retratar a mi abuelo como un anciano confundido manipulado por su astuta nieta. Mostraron expedientes médicos sacados de contexto, testimonios de parientes lejanos que afirmaban que el abuelo William se veía diferente en sus últimos meses, y documentos financieros acomodados para que mi dedicación pareciera sospechosa en lugar de amorosa. Todo era una mentira meticulosamente armada, pero presentada con tal habilidad por abogados carísimos que sabían perfectamente cómo manejar a su público que casi resultaba convincente. Y el juez Crawford, sin duda, era su público. Asintió con expresión preocupada durante todo el alegato. Hizo preguntas incisivas sobre el estado mental de mi abuelo y mostró un aparente interés genuino por la posibilidad de que un anciano vulnerable hubiera sido aprovechado. El sesgo era tan obvio que resultaba ofensivo. Eso no era un juez evaluando pruebas con objetividad, era un amigo ayudando a otro amigo. Cuando llegó nuestro turno, el señor Peterson presentó nuestra defensa con calma y precisión. Mostró evaluaciones médicas que comprobaban la lucidez del abuelo William hasta el día de su muerte, testimonios de doctores y socios de negocios que confirmaban su claridad mental, y documentos que demostraban el cuidado con el que había planeado su testamento. Durante nuestra exposición, el interés del juez Crawford se desvaneció visiblemente. Miró su reloj, barajó papeles y formuló muchas menos preguntas que durante la intervención del equipo de mi padre. Para cuando el señor Peterson terminó, era evidente que el juez ya tenía su decisión tomada. Solo estábamos cumpliendo con la farsa de una audiencia imparcial mientras él se preparaba para dictar el fallo que su amigo quería. Fue entonces cuando supe que era momento de cambiar el juego por completo. Su señoría, dijo el señor Peterson al concluir nuestra presentación formal, antes de que emita su fallo, mi clienta tiene algo que desea decirle al tribunal. El juez Crawford frunció el ceño, claramente molesto porque la nieta quería hablar en lugar de dejar que los abogados se encargaran de todo. Señorita Hayes, esto es sumamente irregular. Su abogado ya ha presentado su caso con suficiente detalle. Lo entiendo, su señoría, respondí, poniéndome de pie lentamente mientras tomaba la carpeta manila que había dejado junto a mi silla. Pero hay un asunto importante que debo poner en su conocimiento antes de que tome cualquier decisión sobre este caso. Vi al abogado de mi padre inclinarse hacia él y susurrarle con urgencia, probablemente advirtiéndole que yo estaba a punto de intentar algo inesperado. Pero mi padre simplemente se recostó en su asiento con una sonrisa confiada, seguro de que, fuera lo que fuera que su hija planeaba, no podría amenazar su victoria cuidadosamente orquestada. Pobre hombre. No tenía idea de lo que se avecinaba. Su señoría, continué, mi voz resonando con claridad en la sala llena hasta el tope, antes de que emita su fallo, creo que hay algo importante que debería considerar. Abrí la carpeta y saqué la primera fotografía, el recorte reciente del periódico que mostraba al juez Crawford y a mi padre riendo juntos en un evento político. Esta fotografía los muestra a usted y a mi padre en lo que parece ser una reunión social, no una función oficial, dije, levantándola para que todos en la sala pudieran verla. La expresión del juez Crawford cambió de molestia a algo que se parecía mucho a la alarma. Señorita Hayes, dijo, con el tono rígido de quien intenta mantener el control, una relación profesional no es motivo suficiente para recusación. Tiene toda la razón, respondí con una sonrisa tranquila. Una relación profesional no lo es, pero una amistad personal cercana,
sí. Saqué otra fotografía, esta vez de un evento de campaña más antiguo, donde se les veía claramente disfrutando de una celebración privada. Y esta imagen, tomada durante la primera campaña de mi padre para el Congreso, sugiere una relación que va mucho más allá de un simple contacto profesional. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar los bolígrafos de los reporteros rayando las páginas de sus libretas y ver cómo la expresión segura de mi padre empezaba a desmoronarse poco a poco. Pero yo apenas estaba comenzando. Saqué una tras otra, una serie de fotografías que mostraban al juez Crawford y a mi padre en situaciones sociales y amistosas, cada una más evidente que la anterior, abarcando más de una década. Celebraciones de campaña donde se veía que la estaban pasando de maravilla. Eventos benéficos en los que posaban como viejos amigos. Incluso reuniones familiares donde aparecían sus esposas compartiendo mesa. Su señoría, dije con voz firme, sin perder la calma ni la compostura, tengo documentación que abarca 15 años y demuestra que usted y mi padre han mantenido lo que solo puede describirse como una amistad personal cercana. El rostro del juez Crawford se había puesto pálido, aunque intentaba mantener la compostura judicial. Señorita Hayes, estas acusaciones son sumamente inapropiadas. No son acusaciones, lo interrumpí con educación, pero con firmeza. Son hechos documentados, respaldados por evidencia fotográfica, reportes de prensa y registros públicos que abarcan múltiples ciclos electorales. Esparcí más fotos sobre la mesa de la defensa, eventos de recaudación donde él había donado dinero a las campañas de mi padre, reuniones sociales donde había expresado públicamente su apoyo a su candidatura. Cenas benéficas donde habían trabajado juntos en los comités organizadores. El murmullo que recorrió la sala fue imposible de contener. El silencio en la sala era ensordecedor. Mi padre me miraba como si nunca me hubiera visto antes, probablemente dándose cuenta por primera vez de que esa hija a la que siempre había subestimado, en realidad había estado prestando atención todos estos años. El juez Crawford carraspeó nerviosamente. Señorita Hayes, aun si fuéramos amigos personales, lo cual no estoy admitiendo, soy perfectamente capaz de mantener mi imparcialidad en asuntos legales. Y fue entonces cuando mi padre cometió su error fatal. Se levantó de su asiento, el rostro enrojecido por la ira y la frustración al ver cómo su plan meticulosamente armado se desmoronaba frente a todos. Señalándome con el dedo, gritó las palabras que acabarían destruyendo la credibilidad de ambos. Esa muchacha solo sabe desperdiciar lo que no se merece. El juez Crawford asintió instintivamente, sin pensar, antes de darse cuenta de lo que acababa de hacer. En un solo gesto, había dejado al descubierto el sesgo que tanto se había esforzado en ocultar. Frente a todos los periodistas y observadores, su falta de imparcialidad quedó en evidencia. Perfecto. Lo miré directamente a los ojos y solté la frase que llevaba semanas preparando. Espere, voy a decirlo en inglés, para que todos entiendan exactamente lo que le estoy diciendo a este juez corrupto, dije, con voz firme pero serena. Si actúa a favor de él, entregaré a las autoridades toda la evidencia de su amistad, fotos públicas de ustedes juntos en sus campañas políticas, registros de donaciones, todo. Lo tengo todo documentado. No puede ser juez y amigo al mismo tiempo. Eso acabaría con su carrera. El silencio que siguió fue tan profundo que se habría podido oír caer un alfiler a 3 condados de distancia. El rostro del juez Crawford pasó de blanco a gris, y luego a un preocupante tono verdoso. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el mazo. El hombre que había entrado a esa sala con la seguridad de controlar el resultado ahora entendía que su carrera judicial estaba a punto de terminar en la ruina. No somos amigos, balbuceó, casi sin voz. Y no actuaré a favor del demandante. Su tono se fue afirmando poco a poco, probablemente dándose cuenta de que esa era su única oportunidad de salvarse. Tenemos aquí un testamento explícito de un hombre que claramente estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo redactó. La evidencia médica respalda su lucidez. El testimonio de los testigos confirma sus intenciones, y no hay motivos legales para invalidar su voluntad expresada. Hizo una pausa, tragó saliva con dificultad y concluyó. La herencia permanecerá exactamente como William Hayes la estipuló en su testamento. Caso cerrado. Golpeó el mazo con las manos temblorosas y salió apresuradamente del estrado, sin molestarse siquiera en seguir el protocolo de cierre.
Mi padre se quedó paralizado en su lugar, mirándome como si me viera por primera vez en su vida. 27 años de hacerme a un lado, de tratarme como si no importara, y acababa de destruir todo su esquema en menos de 30 minutos. Los reporteros ya corrían hacia las salidas, teléfonos en mano, reportando la historia del año. Cuando la sala finalmente quedó vacía, mi padre se levantó lentamente y caminó hacia mí. Por un instante, pensé que tal vez intentaría disculparse, explicarse o rescatar algo de lo que quedaba entre nosotros. Pero no. Me miró directo a los ojos y dijo con voz fría y amarga: «Has destruido todo lo que construí en mi vida». No respondí con calma mientras guardaba las fotografías de nuevo en la carpeta. «Yo no destruí lo que construiste. Solo expuse en que lo habías basado realmente. Hay una gran diferencia». Salió de la sala sin decir una sola palabra más, con sus carísimos abogados siguiéndolo como dolientes en un funeral. La justicia no solo se había hecho, venía hasta con moño incluido. 6 meses después, estaba de pie en el jardín detrás de lo que ahora era oficialmente mi casa, observando cómo el atardecer pintaba el cielo sobre los rosales que la abuela Patricia había plantado hacía décadas. La batalla legal había terminado. Pero lo más importante era que por fin había encontrado esa paz que viene al saber que estás exactamente donde debes estar. Las secuelas de aquella confrontación en la corte resultaron incluso más satisfactorias que la victoria en sí. El juez Crawford renunció a su cargo dentro de la misma semana, alegando problemas de salud que no engañaron a nadie. La Junta Estatal de Revisión Judicial abrió una investigación que reveló un patrón de decisiones bastante dudosas en casos relacionados con los aliados políticos de mi padre. La carrera de mi padre colapsó de forma aún más espectacular. El Comité de Ética de la Cámara de Representantes inició una investigación sobre su uso de influencias políticas para beneficio personal, mientras que el Colegio de Abogados del Estado comenzó a revisar los casos en los que el juez Crawford había intervenido a su favor. 3 meses después, el congresista Richard Hayes anunció su renuncia, diciendo que quería pasar más tiempo con su familia. La ironía de esa declaración no se le escapó a nadie que conociera la historia real de nuestra familia. Pero yo no buscaba venganza ni quería verlo sufrir. Estaba demasiado ocupada construyendo la vida que mis abuelos siempre quisieron para mí. Conservé el imperio empresarial del abuelo William, pero modernicé las compañías con prácticas que lo habrían hecho sentirse orgulloso: programas de reparto de utilidades para empleados, responsabilidad ambiental, inversión en la comunidad, un modelo basado en valores reales, de esos de los que él hablaba tanto pero nunca llegó a aplicar del todo. Las empresas prosperaron bajo una dirección que se preocupaba por algo más que las ganancias trimestrales. 8 meses después del juicio, conocí a David Richardson en una conferencia sobre negocios sustentables, donde yo daba una charla sobre responsabilidad corporativa. Él era ingeniero ambiental, especializado en procesos de manufactura limpia, apasionado por crear sistemas que beneficiaran tanto a las empresas como a las comunidades. Nuestra primera conversación duró 4 horas. Hablamos de todo, desde energías renovables hasta las obligaciones morales que vienen con la riqueza heredada. Era inteligente, íntegro y, sobre todo, completamente indiferente a mi dinero, lo cual me resultó increíblemente atractivo. Yo juzgo a las personas por lo que construyen, no por lo que heredan, me dijo una tarde, mientras tomábamos café después de nuestra tercera cita. Y lo que estás construyendo con esas empresas es realmente admirable. Nos comprometimos al año siguiente y nos casamos en la misma iglesia donde yo había dado los discursos fúnebres de mis abuelos. Fue una ceremonia hermosa, rodeada de amigos cercanos y de la familia que yo elegí, no la que me tocó por sangre. Mi padre no asistió a la boda, obviamente. Según los reportes de los periódicos, estaba demasiado ocupado lidiando con los investigadores federales que examinaban sus actividades políticas. David y yo pasamos nuestra luna de miel en Irlanda, recorriendo los paisajes rurales de donde provenía la familia de la abuela Patricia, 3 generaciones atrás. De pie sobre los acantilados que daban al Atlántico, tomados de la mano, rodeados de una belleza que había perdurado por siglos, sentí una paz profunda, la que solo se experimenta cuando vives con autenticidad. 1 año después, nos mudamos definitivamente a la casa principal donde yo había crecido. Convertimos el estudio del abuelo William en la oficina de David y el taller de arte de la abuela Patricia en un cuarto de bebé. Nuestra hija, Patricia Rose Richardson, nació una hermosa mañana de primavera,
exactamente 2 años después del juicio que cambió nuestras vidas. Tiene la dulzura de David y los ojos brillantes de mi abuela, y crecerá sabiendo que es amada incondicionalmente por unos padres que se eligieron con intención. 18 meses más tarde llegó nuestro hijo, William David Richardson, con mi terquedad y la calma de su padre. Jamás dudará, ni por un segundo, de que fue deseado y valorado. Mis hijos crecerán en la misma casa donde yo aprendí el verdadero significado del amor, la lealtad y la diferencia entre familia y simple parentesco. Escucharán historias sobre sus bisabuelos, quienes les enseñaron que la mejor herencia no es el dinero, sino los valores, la integridad y la certeza inquebrantable de que merecen amor simplemente por existir. Mi padre había pasado toda su vida persiguiendo poder y estatus, sin encontrar jamás satisfacción. Sacrificó todas sus relaciones importantes en busca de un avance profesional que, al final, no significó nada cuando su corrupción salió a la luz. Yo, en cambio, heredé algo mucho más valioso que cualquier fortuna, la sabiduría para reconocer lo que realmente importa y la fortaleza para defenderlo cuando es necesario. Si esta historia te resonó, asegúrate de dejar tu me gusta y seguirme para más relatos sobre familia, justicia y el valor de defender lo correcto. A veces, las personas que más nos subestiman son las que terminan aprendiendo las lecciones más duras sobre nuestra verdadera fuerza. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, la mejor herencia no es el dinero ni las propiedades. Son los valores que nos guían, el amor que nos sostiene y la seguridad que nace de saber quiénes somos y cuánto valemos. Al final, eso fue lo que realmente me dejaron mis abuelos, no solo estabilidad económica, sino la certeza inquebrantable de que soy digna de amor. Capaz de ser fuerte y destinada a algo infinitamente mejor que la vida pequeña y egoísta que mi padre eligió. Esa herencia perdurará por generaciones.